Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, vamos a retomar un tema que dejamos empezado en los episodios 21 y 22, en los cuales estábamos explicando algo sobre las pataletas, cómo deberían reaccionar los adultos cuando éstas se presentaban, y ahí dijimos que solamente íbamos a mencionar una parte que era como quien dice ese momento ya cuando explotaban qué hacer, pero que nos quedaba pendiente profundizar en el tema, porque Amanda me preguntaba, bueno, ¿es suficiente con eso? ¿Es suficiente con estar calmados? ¿Basta con que entonces en ese momento nosotros tratemos de estar bien y tratar de que el episodio sea lo menos intenso posible? Y mi respuesta fue, no, eso es apenas una parte de la película, por decirlo así. Tenemos que profundizar más porque además las pataletas dependen de la función, o sea, no todas lo que llamamos pataletas o explosiones o comportamientos problemáticos suceden por la misma función. Y quedamos entonces de volver a hablar de eso. Vamos a tener 2 episodios dedicados a algunas de estas funciones, más adelante retomaremos los otros 2. Una de esas funciones es la frustración, es decir, muchas veces esas pataletas se presentan porque el chico, la persona con autismo, no encuentra lo que espera o las cosas no suceden como esperaba, no obtiene una actividad o no obtiene un objeto. Entonces se presenta esa situación y nos interesa trabajar este tema porque sabemos que genera mucho estrés en las familias, porque también esto, si lo sabemos manejar y si logramos que no se presenten con tanta intensidad, esto va a favorecer la inclusión y por la misma persona, porque obviamente entonces, mientras más pataletas o más explosiones presente, eso demuestra que tiene menor capacidad de adaptación. Entonces, pues, si le ayudamos con esto, también su capacidad de adaptarse a distintas circunstancias le va a favorecer. Entonces, bueno, qué introducción tan larga, pero de eso es que vamos a hablar hoy. Bueno, entonces ahí yo les cuento mi corto momento eterno, que realmente en cuanto a frustración, el que se me viene a la mente es el que les conté en el episodio 21, donde hablamos de las terribles pataletas, del trampolín volador y todo lo que ocurrió cuando sacamos a Nicolás de ese trampolín. Pero mejor, entonces para no repetir, les cuento de un corto momento eterno que vivió un amiguito de Nicolás y los papás de ese amiguito. Un día que fueron a la casa a visitarnos, resulta que a él le encantan los carritos y estaba muy contento porque encontró carritos nuevos y carritos diferentes, pues entre los juguetes de Nicolás, y estuvieron jugando mucho rato con esos carritos. Y de pronto viene ese amiguito y veíamos que la pantaloneta como que le iba quedando grande, como que los bolsillos estaban gordos, como que le iba quedando pesada, como que se le estaba cayendo. Y de pronto dice la mamá como, ay, él está metiendo los carritos en el bolsillo y va a querer llevarse esos carritos. Entonces le dice mi esposo como, no, tranquila, pues que se los lleve. Y ella, no, él tiene que entender que esos carritos no son de él, que esos carritos son ajenos y los debe devolver. Pues en el momento que vienen ellos, pues los papás del niño a explicarle, viene ese corto momento eterno donde tienen ellos como que con algo de vergüenza con nosotros y como pensando cómo vamos a hacer para evitar el enojo tan grande que va a suceder. O sea, ellos ya conocen a su hijo y sabían que eso le iba a irritar mucho y le iba a generar mucha frustración. Entonces, claro, vienen, le hablan, le explican, pero de todas maneras el niño se puso súper triste, lloró mucho, se enojó mucho
en este caso expresaba que estaba muy enojado y que no entendía por qué no podía entregar esos carritos. Y claramente decía, no entiendo por qué no me los puedo llevar, por qué los tengo que entregar, no entiendo por qué no me los puedo llevar. Y para ellos tenerle que explicar y esa sensación, o sea, yo considero el corto momento eterno para él porque la sensación de frustración era grande. Y para ellos, porque de todas maneras, aunque para ellos era tan natural que uno no se lleva lo ajeno, ¿cómo le hacen entender a él que además estaba entendiendo, no entiendo? O sea, él estaba siendo claro en decir, no entiendo porque tengo que entregarlos. Entonces me parece pues que ahí hubo como una frustración tan gigante que es como lo que se me viene a la mente. Entonces, María Elena, no sé ahí qué tanto influye el autismo en esas reacciones. Bueno, mira, en parte influye, pero realmente las reacciones de frustración, lo que llamamos pataletas o explosiones por frustración, yo creo que están presentes en muchos seres humanos. Más frecuentemente en los niños pequeños. Es clásica la famosa etapa de los 2 años, los terribles 2 años que los llaman, justamente por eso, porque es la etapa donde más pataletas se presentan en todos los niños de 2 años. ¿Y por qué? Se presentan porque en esa época ellos todavía no tienen el suficiente lenguaje para poder expresar todo lo que están sintiendo, lo que están deseando. 2, porque todavía no entienden bien los límites y esas normas o esas negativas que les imponen a veces. Y lógico, porque no tienen todavía la capacidad de autorregulación. Entonces, eso pasa en los niños, en unos más que en otros, porque ahí viene el tema del temperamento, pues lógicamente siempre van a haber seres humanos con menor tolerancia a la frustración. Entonces, pues no todo lo podemos atribuir al autismo, ¿sí? Parte tiene que ser el desarrollo humano, también se puede estar presentando esto. ¿Qué pasa? Que entonces en las personas con autismo yo diría que va a ser más probable, y si es muy frecuente que las presenten, no el 100%. Hay familias que yo sé que me han dicho en todos estos años de trabajo que sus hijos no han tenido esas típicas explosiones, pero yo diría que sí tienen más tendencia por las mismas razones de un niño pequeño, pero en ellos se puede prolongar más en el tiempo. Uno, porque muchas veces no son capaces de expresar todo lo que desean, poner en palabras sus deseos, y yo creo que a todos nos pasa que es muy frustrante que no nos logren entender claramente qué es lo que queremos. Entonces, en ellos puede pasar eso. Puede suceder que muchas veces no están entendiendo bien las razones por las cuales algo se les niega o algo no sucede en el momento que ellos quieren o no sucede en la forma como ellos tenían en su mente, como ya la imagen de cómo iban a suceder las cosas, no suceden, entonces no entienden bien por qué. Entonces a veces es también por tema de comprensión, tema autorregulación, que si bien además si son niños, pues como cualquier otro niño, todavía no tiene toda esa capacidad, pero en ellos todo ese manejo de las emociones también sabemos que es un poco más complejo, ¿cierto? Entonces yo diría que se suma todo esto, además del tema de la inflexibilidad, que sabemos que a ellos también sus intereses intensos a veces son tan intensos que les resulta muy difícil renunciar, como en el ejemplo que nos diste del amigo de Nicolás, que quería llevarse los carritos, sus carros, entonces finalmente es un interés tan intenso que es para ellos a veces difícil de controlar, como en ese ejemplo, o lo de cuando ya tienen como un esquema mental que les es difícil acomodarse a que suceda distinto a como lo tenían en su mente. Entonces, claro, en ellos todo eso lo hace más probable. Claro, pero entonces, por ejemplo, digamos que yo entiendo cuando Nicolás está frustrado en la mayoría de los casos, no siempre, ¿cierto? Como les he contado acá, me pego mis descalles. Pero... Eres una mamá humana. Pero, ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo sabe uno distinguir si es mala crianza o mala educación? A mí me ha pasado que diferentes personas o en diferentes lugares me han, como juzgado de que lo estoy malcriando. Entonces me dicen como, pero es que le tienes que enseñar, pero es que le tienes que mostrar, y es que no le has enseñado. Y yo como, ay, entonces, ¿cómo sabe uno discriminar eso? Yo creo que cada cual tiene que hacer su examen de conciencia.
De lo que dices, creo que todos tenemos que hacer un aprendizaje y es a no juzgar, porque desde afuera yo creo que todo se ve muy fácil y en muchas de esas reacciones de Nico, en esas ocasiones, seguramente tú ya llevabas un tiempo trabajando en eso, entonces yo sé que eso sí es, siempre será incómodo. Creo que es más importante el propio examen de conciencia. Lo que pasa es que hay, por ejemplo, yo me acuerdo que Leonardo y yo antes de ser papás, nos llegó a pasar que estuviéramos en restaurantes o en sitios públicos y que llegaran niños haciendo pataleta Claro. y nosotros decíamos, uy, no, qué niño tan malcriado, uy, no, pero es que no lo están educando bien, Sí. no, qué vergüenza. Pero era de verdad que juzgábamos, o sea, lo confieso, juzgábamos desde el no saber, o sea, yo ahora, porque como te digo, era cuando no éramos papás, Ajá. y como, uy, pero qué escándalo el de ese niño, Sí. y los porque papás no le dan una hacen pela, nada. ajá, porque no le dan una pela, claro. Cierto, entonces, claro, yo desde que soy mamá, me acuerdo mucho de eso, y yo, Dios mío, yo por qué juzgué así, sí. yo por qué, entonces esa de todas maneras es como la tendencia, que como que quien no lo vive, pues no sabe tampoco realmente cómo es, Sí. ¿no? Pues bien, no podemos pensar que siempre sea por malcriarlos, o sea, no siempre es porque los papás los están malcriando, pero a veces sí. En serio. Sí, no pretendo como culpar o generalizar, pero es que pues es hasta comprensible. Yo veo de todas maneras distintos tipos de papás o distintas razones por las cuales muchas veces les empiezan a ceder a sus hijos, a darles gusto. En el ejemplo que nos diste, es muy fácil caer en démosle los carritos, que se los lleve y así todos felices. No pero pasa es nada. que le da uno mucho pesar. Por ejemplo, Claro. en el caso que les conté, lo primero que hizo Leonardo, pues mi esposo, fue como, no, tranquilo, llévense los carritos, porque qué pesar pues ver al otro niño tan frustrado por no podérselos llevar. Sí, digamos que en principio eso es lo más fácil, ¿cierto? Lo que pasa es que si eso se repite no solamente en ese momento, sino en muchas otras circunstancias y en los almacenes, que eso también puede pasar. Entonces, pues mírame que estos papás fueron muy claros en decir, no le podemos ceder, ¿cierto? O sea, él tiene que aprender que esos no son sus carros y que no se los puede llevar. Entonces, yo creo que eso es lo que no siempre ocurre. Muchas veces los padres, como hemos dicho, sí le ceden porque a corto plazo la cosa se resuelve. Sin embargo, yo veo que hay distintas razones por las cuales papás ceden. Unas es por el típico pesar, ¿sí? Para que en este momento no sufra, para que en este momento el niño no se estrese. Dos, es porque yo he visto que a veces los padres piensan o se preocupan de que le están generando estrés tóxico a su hijo. Yo tal vez he escuchado, pero no me queda muy claro qué es estrés tóxico. Bueno, mira, el estrés tóxico es cuando un niño o una persona está sometido a una situación donde en efecto se está generando un estrés demasiado elevado o un sufrimiento muy grande, o en situaciones, por ejemplo, con los niños, ya sea de maltrato o de negligencia o de estrés continuado, hay una sustancia que se genera en el organismo que se llama el cortisol. Y el cortisol se ha encontrado que efectivamente le hace daño al sistema nervioso, se generan menos interconexiones y es muy dañino. Entonces, de pronto se ha exagerado en creer que cualquier reacción de llanto de un niño ya está generando estrés tóxico. Ese es el malentendido, porque el hecho de llorar y de frustrarse ante algo que en un momento dado no me pudieron dar, no es lo mismo que estrés tóxico. Y ahí es donde yo veo que algunos papás se confunden y le ceden, y de hecho todavía en la actualidad vemos teorías que apuntan a eso, casi que los niños no pueden llorar, y eso no es cierto. Pero si de eso se tratara, ¿hay alguna manera también de determinar cuando un niño sufre estrés tóxico y cuando no? Porque si es solo con observarlo. Mira, yo diría que hay dos maneras. Uno, la más fácil, que es pues, realmente revisar en la historia y como en los factores del contexto, si en efecto está sometido un niño bueno, a un subestimar o a no tener en cuenta sus necesidades básicas, ¿cierto? A un niño que esté siendo realmente mal atendido, que afectivamente no le respondan, ¿sí? Que no sean afectuosos con él,
y que eso sea continuado, que hayan cambios continuados de cuidado. Bueno, pero esas son otras historias, ¿cierto? Ajá. Lo que yo estoy diciendo justamente, bueno, y hay otra manera de saberlo, porque ya hoy el cortisol se puede medir, ¿cierto? Ajá. Se puede medir, pero pues uno no va a hacer una medida, digamos, de cortisol porque sí, ¿cierto? Porque un niño está haciendo pues una pataleta, no. Entonces a lo que iba es, hay papás que se confunden con esa teoría y finalmente lo que temen es que su hijo sufra. Ajá. Y ellos están temiendo hacerlo sufrir y se sienten culpables y bueno, el rollo de la culpabilidad que también ya hemos hablado y por esa culpabilidad les ceden más. Otros papás yo veo que tienden a ceder y en esa medida es donde decíamos a veces sí puede volverse mala crianza porque les da pena de la otra gente. Entonces, por no incomodar a los demás, le empiezan a ceder a él, ¿sí? Con tal de que en este momento no llore, hacen lo que sea, ¿sí? Y también porque hay papás que a su vez son intolerantes. Entonces, hay papás que, ya sea por razones de trabajo, que obviamente es difícil, uno estar trabajando, ahora hay papás que trabajan virtual, entonces están en casa, que su niño empieza a hacer pataleta, entonces lamentablemente eso a veces favorece que le cedan. Ajá. Pero hay papás que de por sí también ellos se frustran muy fácil, ¿sí? También les molesta mucho el llanto o sienten que es horrible estar frustrado y entonces también les ceden. Entonces hay distintas razones, entonces como te digo, no siempre, pero sí puede haber un porcentaje importante de casos en los cuales el tema del entorno, de cómo reaccionamos, en este caso, darle gusto y ceder en esas frustraciones, se une a todos esos factores de predisposición que ya vimos del autismo mismo y claro, entonces las pataletas se hacen muy intensas. Ahí te entiendo entonces que aunque sea por el autismo, no deberíamos cederle. O sea, hay que ser firmes y si es sí, si se dijo no es no. Y hay que ser sí, muy firmes como en lo que se dijo, ¿cierto? O sea, no por tener autismo hay que cederles, ¿cierto? Es lo que te entiendo. Pero, ay, es que es muy difícil. Por ejemplo, el ejemplo que acabaste de dar de cuando uno está trabajando, a mí me pasa, además, pareciera que Nicolás sabe justo como cuando estoy muy ocupada. Entonces, como que mientras estoy muy ocupada, aprovecha, o sea, como que es cuando más vienen, o sea, si él empieza a llorar o se frustró por algo, y yo bien ocupada, o sea, es muy difícil de manejar. No, es que es difícil, Amanda. O sea, en el caso del autismo, pero en el caso de niños también. O sea, no es tener, por ejemplo, cuando uno tiene los niños pequeños, no tienen que tener autismo. Y si tenemos un niño o dos niños en casa haciendo pataleta, no es fácil, por todo eso que tú dices. Entonces, ahí es donde tenemos que tenerlo tan claro en nuestra cabeza, lo tenemos que tener súper interiorizado para, en la medida de lo posible, sabiendo que somos seres humanos, no somos perfectos, pero en la medida de lo posible sí tener presente que no nos podemos alterar, ¿cierto? Que era lo que de eso ya hablamos pues en ese otro episodio, pero también hay otro componente adicional de cómo reaccionar en ese momento, o sea, cuando ya se detonó esa frustración, porque ya se dio esa reacción fuerte ante algo que no se le pudo dar o algo que no podía hacer en ese momento, y es validar esa emoción, ¿cierto? Que esto es un tema que hace parte de lo de la gestión emocional de la que tanto se habla hoy y que más adelante también de pronto podemos profundizar, pero validar la emoción es muy importante, es poner en palabras lo que el niño está sintiendo, en el caso del niño, ¿sí? Que creo que fue lo que hicieron los papás. Sí, a mí me pareció súper que ellos, o sea, es que fue muy chistoso porque cuando ellos vieron esos bolsillos llenos, de una como que, ay, se quiere llevar esos carritos, ¿qué vamos a hacer? Ajá. Entonces, ahí como pasito, pues sin que él se diera cuenta, se pusieron de acuerdo pues el papá y la mamá, como ve, tú habla con él, explícale, hagamos así, hagamos así, démosle el tiempo. Es más, nos pidieron a nosotros como Leonardo decía, como no, que se los lleve. Le dijeron, no le podemos enseñar eso, le queremos que aprenda. Y nos dijeron como
pues que les permitiéramos pues manejarlo. Ajá. Entonces a mí me pareció como muy asertivo todo. Uno, que se pusieron de acuerdo entre ellos dos, como Súper. quién era el que iba a hablar con el niño, cómo Sí. le iban a explicar. Ellos sabían que el niño se iba a enojar. Nos pidieron a nosotros el espacio, entonces también muy chévere porque no empezamos ahí a hágale, dígale, sino que les dimos el espacio. Y claro, cuando ya se sienta el papá a explicarle, la mamá era como a un ladito atenta, como a ver, y empieza a explicarle y le dice, mira, esos carros son de Nico, los tienes que dejar en la casa de Nico, él acá te los prestó para jugar. Y a mí me pareció muy bonito que el niño claramente decía, pero no entiendo por qué los tengo que dejar. Entonces, y en su rabia, o sea, es que yo creo que duró, no, por ahí media hora o quizás más, esa explicación y esa frustración del niño, pero se nota también que ellos, o yo supongo, porque tampoco volví a hablar con ellos sobre el tema, yo supongo que ellos ya también vienen como trabajando ese plan de cómo atender esa frustración, porque se dieron como ese tiempo y el niño en ningún momento se detonó así, pues, de una manera desbordada, gritando. Y en algún momento le dijeron que, digamos, entendemos que tienes rabia, o sea, entendemos que te quieres llevar los carros y que te da mucha tristeza no podértelos llevar. Le dijeron eso. Total. Eso es lo que yo llamo validar la emoción. Yo llamo no, eso es lo que es validar una emoción, Ajá. es no quedarnos simplemente en cantaleta, que es muy fácil confundir ahí ese manejo de explicarle por qué no se los puede llevar. Es muy fácil confundirlo con cantaleta. Pero mira, es que tú tienes muchos, pero mira, qué bobada, los tuyos son más grandes. O yo después te compro a ti más. Que también Exacto, nada de eso. O sea, validar es decirle, mira, sí, esos carros están muy lindos, tú los quieres. Qué pesar, que no se puede, qué tristeza. Entiendo que te da rabia, entiendo que te da tristeza, pero estos son de Nico, ya. Es más, no hay que dar demasiadas explicaciones, no es tratar de convencerlo. Entonces, eso es parte. O sea, ese tema de la validación ahí es fundamental. Incluso la forma en que el papá lo hacía era muy natural, o sea, porque hay veces cuando vos decís, entiendo que tal cosa, entiendo que tal otra, hay veces, yo hoy en día he visto papás de cualquier niño que parecen como diciendo un libreto. Bueno, sí, puede que aquí me suene un poquito artificial. Pero es por eso, porque como nos dicen pues que no los violentemos, que les validemos la emoción, entonces uno hay veces también como que se mecaniza un poquito. Claro. Y algo que me gustó como de esa escena que vi desde afuera, que eso es chévere cuando uno no lo vive, sino que lo ve, era que él era como si hermano, es que es muy tenaz, pues. Ajá. No, pues como así, como no hermano, es que claro que estás enojado, pero pues toca entregarlos, ¿cierto? Como como muy así, sí, muy natural. Eso era lo que iba a decir, que hay maneras, como por ejemplo ver que se fue el papá y que está súper triste, ¿sí? Entonces en vez como de embobarlo, que es lo que hace algunas veces la gente, ay, sí, qué pesar, ay, chao papá, qué pesar que se fue, ah, chao. Eso es validar también la emoción. Ajá. Entonces, bueno, eso es parte. Pero a lo que voy es también que no solo nos podemos quedar ya en el momento en que detonó la explosión, ¿cierto? En el momento ya en que el volcán se elevó, a veces no es fácil y se demoran mucho. También debemos anticipar, o sea, el manejo de las pataletas empiezan desde antes, el manejo de la frustración, porque no estoy hablando solo de pataletas, el manejo de la frustración va desde antes, es decir, hay situaciones en donde ya uno puede prever que es muy probable que el niño explote, digo yo niño, porque puede ser también joven, adulto incluso, es ya previsible. Y ahí es donde debemos dar la información suficiente, pero antes de que la situación ocurra, ¿cierto? Es muy probable que la próxima vez que esos amigos se visiten, le vayan a decir a su niño, mira, vamos a ir a visitar a Nico, ¿sí? Allá están los carritos de Nico y esos carritos puedes jugar con ellos allá en su casa, pero ya luego no. Y, ¿sabes? Y ya les he dicho también a todos,
que yo soy absolutamente fanática, no, fanática no, porque fanatismo es una cosa como a veces muy emocional, no, convencida con la práctica de la importancia de utilizar imágenes siempre que podamos. Ajá. Entonces, por ejemplo, en esa situación, ellos le podrían decir, ¿sí? Mira, yo utilizo mucho el número y un texto corto. Entonces, por ejemplo, mira, primero vamos a ir a la casa de Nico. Allá vas a encontrar los carritos de Nico. Y allá en la casa de Nico tú puedes jugar con los carritos de Nico. Pero 2, cuando nos vayamos a ir, vas a decirle chao a los carros. Ajá. Entonces, los carritos de Nico se van a quedar en la casa y tú les vas a decir chao, carros. Ajá. O Punto. sea que algo así también funcionaría para situaciones como una que conocí hace poco, que me contaba una mamá que el niño tiene como las cosas organizadas en su repisa de una manera. Mientras el niño estaba en el colegio, pues limpiaron la habitación, organizaron de otra manera, pues ni siquiera organizaron de otra manera, limpiaron. Y la persona que limpió puso una fichita en un lugar diferente, un poquito desacomodado. O sea, creo que era muy difícil percibir la diferencia. Ajá. Pero el niño ya estaba tan acostumbrado o le gusta tener tanto una organización que cuando llegó y encontró esa ficha donde no era o como no era, hizo una pataleta tremenda, la explosión tremenda, duró 2 horas, totalmente frustrado, y era por eso, por lo de la fichita. Entonces, en situaciones así, donde una persona, digamos, tiende a frustrarse, pues también se le podría anticipar de esa manera, porque se podría decir, vamos a cambiar la fichita de lugar. Yo creo que no siempre. Tenemos que saber cuándo anticipar y qué anticipar. Hay cosas que sí son anticipables, otras que no. En este caso, por ejemplo, uno puede también decirle, mira, primero vamos a ir a mercar. Allí vamos a comprar, y eso todo se lo vamos dibujando, vamos a comprar el mercado, vamos a comprar unas medias. Ese día no podemos ir a los jueguitos. O podemos decirle, primero vamos a mercar, después vamos a almorzar y de último vamos a los jueguitos. Y le pintamos las 3 cosas. Eso sí lo podemos anticipar. Ajá. Pero yo prever que por decir algo las cosas se pueden mover o el detalle específico hasta el más ínfimo no siempre se va a poder. Yo creo que ahí sería otra circunstancia. Por ejemplo, si el niño se estresa tanto con que las cosas se muevan, hay varias estrategias. Uno, que sea él quien organice su cuarto. Inclusive incluirlo en que él sea el que los guarde, es el que limpia, ¿cierto? Y que los deje en su manera. Otra es decirle explícitamente, mira, voy a limpiar, voy a mover los carros acá y luego los volvemos a poner o luego tú los vuelves a poner. Es válido. Yo creo que ahí es también entender un poquito que a veces ellos se angustian y no es simple pataleta de capricho, sino que para ellos es como, creo que lo dijimos alguna vez en un episodio, ya no se acuerda en cuál, si tú llegaras y abres tu closet y no encuentras tus cosas ahí donde son, Ajá. Y la persona que te ayuda te llevó todo para abajo, para arriba, para otro closet y tu primera sensación es auxilio y socorro. Entonces, bueno, creo que en ese caso no siempre se puede anticipar, desde que se pueda lo vamos a hacer. Ajá. Creo que eso es muy importante, anticipar es eso, es dar información clara y concreta, no es echar cantaleta, Ajá. ¿cierto? Y todo esto toma tiempo, hay que entender que no son reacciones que vamos a poder evitar y el manejo de la frustración es algo que puede durar toda la vida.
O sea, se pueden demorar bastante en ir desarrollando esa tolerancia a la frustración. Entonces no podemos pensar que por 1 o 2 veces que hagamos este manejo ya van a desaparecer esas explosiones. O sea, es un tema que es gradual y de maduración también. Es que es tremendo porque también se da mucho, o por lo menos con familias que yo converso, me cuentan que como le dedican tanto tiempo al trabajo, entonces en esos momentos que están con el niño, que es un ratico muy pequeño en la noche o el fin de semana, pues entonces le ceden mucho en todo al niño, pues por darle gusto, o sea, como que los papás dicen, bueno, si casi no está conmigo, pues que cuando esté conmigo esté contento. Y disfrute, y si disfrutaré es estar todo el tiempo en el videojuego, todo el tiempo en el televisor o todo el tiempo, mejor dicho, como que él decida lo que quiere con tal de que esté bien. Entonces ahí también muy difícil que no se le salga uno de las manos. Muy difícil, pero súper importante trabajar la culpa, porque como decíamos, ahí lo que están haciendo es maleducando al niño, ¿cierto? Importante ponerse de acuerdo, no desautorizarse, eso es muy crítico entre los papás, con la persona que los cuida, tienen que ir muy alineados, y también no caer en algo que a veces sucede, y es para que no se frustre. Entonces de hecho casi que de entrada está todo perfecto, está todo, o sea, dispuesto de tal manera que entonces no lo sometemos a ninguna frustración. Eso es gravísimo. Entonces yo creo que es un tema pues como de ir trabajando, de irse mentalizando de todo eso que estamos hablando, y creo que lo dijiste, o sea, el hecho de que un chico presente autismo no quiere decir que no lo debamos educar bien. Bueno, sí, es verdad. A mí por lo menos me ha funcionado, que he sido, digamos, exigente con Nicolás, y yo diría que el pequeño logro gigante precisamente es que con unas pataletas tremendas que hacía, porque él ha sido muy comelón, entonces digamos pues glotón, y podría comer desmedidamente. Lo que hicimos para evitar, porque cuando se le decía ya no más, ya no coman más, era pues terrible. Entonces tuvimos que hacer un trabajo súper sistemático de empezar a enseñarle a él mismo servirse pocas porciones, que él participara de servir. Me acuerdo que hubo una época que incluso almorzaba, servía poquito, pero repetía. Entonces le permitíamos repetir, pero para que él fuera aprendiendo a servirse poquitas porciones. Y bueno, como que fue muy sistemático en no cederle cuando se enojaba, pero paralelo a eso, irle enseñando a servirse, a entender que si en el desayuno no comió más, pues en una hora específica viene el almuerzo y va a volver a comer. O por ejemplo, hoy en día pasa que a él le encanta la piña, entonces servimos, pues guardamos en una coca grande mucha piña picada, y él mismo es el que la administra. Entonces él, cuando quiere piña, va y se sirve un poquito, y general, pero también ya sabe cuáles son las horas de la media mañana o de la media tarde en las que puede comer esa piña. Él, cuando decide comerla, se la sirve un poquito y ya, y para nada le genera frustración, pero fue un trabajo muy sistemático y de muchísimo tiempo para enseñarle, pero hoy no tenemos esas pataletas por frustración por eso. Entonces como que ya es una batalla ganada. Nos costó mucho tiempo y mucho trabajo, pero ya la libramos, creería yo que completamente. No, pues mejor dicho, pequeño logro gigante, o más bien dejémosle el logro gigante. Bueno, entonces yo creo que podemos ir cerrando. Hablamos de manejo de la frustración, explicamos pues la importancia de ser firmes, de dar información, de anticiparle, de también ayudarle ya en el momento de la explosión sin cederle. Y bueno, y seguiremos hablando de otros temas relativos al manejo del comportamiento. ¡Chao!